Pablo, finalmente hoy se aprobó en comisiones del Senado, mañana irá al Pleno para su discusión y seguramente para su aprobación, aunque la discusión seguramente tendría que ser, al menos así, interesante. Le agradezco la comunicación al doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, gracias por tu tiempo, buena noche. No, hombre, al contrario, un gustazo como siempre estar aquí. Cuando pensamos que ya lo vimos todo, pues no, doctor Morena, hoy con la urgencia que ha caracterizado a esta nueva legislatura, aprobó en comisiones lo que mañana seguramente se aprobará en el Pleno, la imposibilidad para que jueces emitan amparos o suspensiones a reformas constitucionales, doctor. Sí, a ver, es realmente ya absurdo, ¿no? Estamos con una reforma de la reforma judicial que lo que busca establecer es una contrarreforma en materia de derechos humanos. A mí, de verdad, Juan Pablo, me preocupa tanto la forma como el fondo, ¿no? En términos de forma, pues yo te diría, esta es una iniciativa que es una confesión. ¿Por qué? Pues porque las voces del oficialismo habían estado repitiendo una y otra vez que era clarísimo que no se pueden impugnar reformas a la Constitución, que no había ninguna duda, y de repente se dan cuenta pues que sí hay duda, que la Constitución sí se puede interpretar en el sentido para que acciones, controversias y amparos se presenten con la reforma. Entonces y ahí pongo una pausa, doctor. Dice la presidenta y dice Morena, es que lo que queremos es solo reafirmarlo en la Constitución, esto ya viene en la ley de amparo. Bueno, es que ese es un detalle no menor, Juan Pablo, porque si está en la ley de amparo es una ley secundaria y las leyes secundarias tienen que respetar lo que dice la Constitución. Y de hecho hay sentencias, suspensiones, ¿no? Que se han dictado precisamente porque en las demandas de amparo se dice que esa restricción que está en una ley secundaria es contraria a la Constitución porque, entre otras cosas, impide que frente a reformas constitucionales que violen derechos humanos, las personas ciudadanas puedan presentar precisamente este recurso. Ahora dicen, bueno, está en ley secundaria, vamos a subirlo a la Constitución. Entonces, no es nada más reafirmar, es ahora sí establecer en el texto constitucional esa restricción. Y no solo eso, Juan Pablo, porque yo te diría, parte de la reforma pasa por eso, modificaciones a los artículos 103, 105, 107, pero también lo que se está planteando, al parecer eso lo van a quitar, pero estaba en la iniciativa de Monreal, Adán Augusto y Fernández Noroña, era un tema que iba mucho más allá y que establecía en el primer artículo de la Constitución que nunca se podía dejar de aplicar una norma de la Constitución, por más violatoria que fuera de derechos humanos, ¿no? Y que incluso ningún organismo, ningún mecanismo, ningún tratado pudiera pronunciarse al respecto. ¿Qué habrá pasado, doctor, de la noche de ayer hacia la mañana de ahora, que Morena decidió meter reversa en esta baja idea? Y decía yo, era tan baja que ellos se dieron cuenta y al amanecer, antes de las 8 de la mañana, aquí con Ciro Gómez, Adán Augusto López Hernández estaba anunciando que el tema del día sería ese, bajar la reforma al artículo primero. Pues mira, yo diría, este es un gobierno que ya nos dimos cuenta que por lo menos sí le interesa un poco, no mucho, pero un poco, no ser evidenciado como lo que está haciendo, que es un gobierno que promueve reformas que son regresivas, que limitan la defensa de los derechos y que en esa medida son reformas con una inspiración y una lógica autoritaria. Durante muchos años, Juan Pablo, costó trabajo, debates, discusiones, impulsos desde los más variados sectores para tener esta reforma al artículo primero. Esa redacción la tenemos desde 2011. Ha costado muchísimo, poco a poco, ir avanzando en su efectiva operación y aplicación, y de repente pues era una reforma que, déjame ponerlo así, sacaba la motosierra para resolver un tema que puede parecer puntual, pero no es menor, que es el tema de la reforma judicial. Pero claro, las redacciones que están proponiendo, no solo del artículo primero, sino de las reformas al 103, 105 y 107, sí cerrarían la puerta
puerta para que cualquier Sí. reforma a la Constitución pueda ser revisada. Y de nuevo, uno podría decir, bueno, pero es que es una exageración eso No, no, de no. que haya reformas violatorias. Pero ahí está la prisión preventiva, ahí está el arraigo, están los jueces sin rostro, ¿no? Incluso colegas periodistas han puesto casos hipotéticos en la mesa. Ojo, hipotéticos. Supongamos, Morena dice, vamos a aprobar la reelección. Va, Claro. tienen mayoría en el Senado y en la Cámara, la aprueban y nadie va a poder, ni una sola persona en este país va a poder decir, a ver, no, esto va en contra del tratado fulano, es decir, no habrá argumento alguno para echar abajo alguna reforma constitucional, incluso ni siquiera reformas, adiciones a la Constitución. Sí, a ver, podría reelección indefinida de presidencia, ¿no? O periodo de 20 años para la presidencia. Imagínate que se les ocurra alguna cosa por estilo. O la pena de muerte, que de nuevo, Juan Pablo, no son especulaciones. El Partido Verde, que hoy es aliado de Morena, en algún momento lo puso sobre la mesa, ¿no? Uno diría, bueno, pero ¿cuándo van a querer destruir al Poder Judicial, limitar las condiciones de la competencia, desaparecer al INE, al INAI, a los órganos autónomos? No, perdón, eso ya está en las iniciativas que presentó el presidente de la República. Algunas de ellas ya se aprobaron, muchas otras tienen altísimas probabilidades de aprobarse. Y como dice un meme que anda circulando por ahí en redes sociales, Juan Pablo, llevamos 3 semanas del sexenio. O sea, lo que nos falta, ¿no? De Cierto, entrada, apenas van 3. Van 3 semanas de este pareciera sexenio. que van más. Quien pensaba que el ritmo de las reformas iba a bajar y que el gobierno de Claudio Sheinbaum iba a ser diferente, pues en eso no ha cambiado. Y yo te diría, ni siquiera el gobierno, el sexenio del presidente López Obrador arrancó con este ritmo de reformas constitucionales. La Constitución de hoy es diferente de la Constitución de hace 3 semanas y dentro de un mes seguramente va a ser distinto otra vez porque se van a aprobar reformas en el camino. Imagínate tú las implicaciones de tener este ritmo de reformas los próximos 3 o los próximos 6 años. Y ni modo, hay que recordarlo, Juan Pablo, de una mayoría que ganó las elecciones, sí, es indiscutible, nadie se los cuestiona. Pero en la Cámara de Diputados y en el Senado, Juan Pablo, sacaron el 54, el 55% de los votos. Sí. Electoralmente el oficialismo es poco más de la mitad. Hay otro 45, 46% que decidió no votar por el oficialismo y ahora parece que tienen, o ellos así se presentan, como si tuvieran un mandato para deshacer y hacer lo que quieran a conveniencia. Yo creo que habría que ser un poquito más prudentes, incluso cuando empiezan a hablar en nombre del pueblo, ¿no? Bueno, doctor, como siempre, gracias por tu tiempo y tus comentarios.